Hola, hola, gente hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo soy y hoy les traigo un tema que, créanme, va a revolucionar las redes y los corazones de millones. Prepárense porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con una fuerza increíble en el mundo del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, escucharon bien. Y es que, mis queridos amigos, ellos han cumplido una promesa que nos ha dejado a todos, y cuando digo a todos, es a todos completamente sin palabras. ¿Listos para desentrañar este misterio? ¿Para descubrir qué es eso tan monumental que han hecho juntos? Antes de sumergirnos en este mar de emociones y revelaciones, les pido, por favor, que si aún no lo han hecho, se suscriban a este canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y formen parte de nuestra creciente familia. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Ahora sí, pónganse cómodos porque lo que van a escuchar, les aseguro, es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Retrocedamos a cuando el mundo entero cayó rendido ante el fenómeno de Senkalkapm, o como lo conocemos en muchos lugares, Lofis in the Air. Fue en ese momento cuando la chispa entre Eda YLDZ y Serkan Bolat trascendió la pantalla de una manera que pocas parejas ficticias logran. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, palpable, casi eléctrica. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de una emoción tan genuina que era imposible no sentirse parte de su historia de amor. De la noche a la mañana, se convirtieron no solo en estrellas en Turquía, sino en íconos globales, conquistando corazones desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por Oriente Medio y Asia. Su talento, su carisma y esa conexión mágica que compartían los catapultaron a la cima. Pero como bien saben, la ficción a menudo se entrelaza con la realidad. Lo que comenzó como una increíble química en pantalla pronto floreció en un romance real que hizo las delicias de sus millones de fans. Los vídeos detrás de cámaras, las interacciones en redes sociales, las entrevistas, todo confirmaba lo que muchos ya sospechaban y anhelaban. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, el shippeo por excelencia, conocido cariñosamente como almohadilla Anker o almohadilla Hande Kerem. Verlos juntos sonriendo, compartiendo momentos personales y profesionales, era un sueño hecho realidad para sus seguidores, que celebraban cada foto, cada historia, como si fuera una victoria propia. Parecía que su propia historia de amor estaba escrita por el destino, una continuación perfecta de la fantasía que habían creado en la televisión. Recuerdo el revuelo que causaron sus vacaciones, las publicaciones conjuntas que paralizaban Instagram, las declaraciones de amor sutiles pero poderosas que daban en cada oportunidad. Eran la prueba viviente de que el amor podía nacer incluso en los sets de grabación más exigentes. Sin embargo, como suele pasar, no todas las historias tienen un final de cuento de hadas. Con el tiempo los rumores comenzaron a surgir. Las publicaciones conjuntas disminuyeron, los comentarios se hicieron más escasos, y la dolorosa verdad se fue abriendo paso. Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. La noticia de su ruptura cayó como un jarro de agua fría para la legión de fans, que había invertido tanto emocionalmente en su relación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de esperanzas rotas. Fue un golpe duro, un recordatorio de que incluso las historias de amor más perfectas pueden llegar a su fin. Aunque ambos mantuvieron una postura discreta y profesional, sin entrar en detalles, el vacío que dejaron en el corazón de sus seguidores fue inmenso. La era de almohadilla Anker como pareja romántica había terminado, y con ella, muchos pensaron que también se había esfumado la posibilidad de volver a verlos compartir pantalla, al menos en un futuro cercano. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nos devuelve la fe y nos recuerda que el verdadero profesionalismo y la conexión artística pueden trascender cualquier obstáculo personal. Desde su separación, tanto Hande como Kerem han continuado sus exitosas carreras de forma individual, explorando nuevos proyectos, desafiándose a sí mismos en diferentes roles y consolidando su estatus como actores de primer nivel. Pero la pregunta siempre flotaba en el aire, ¿volverían a trabajar juntos? ¿Sería posible que esa chispa que una vez encendió millones de pantallas pudiera reavivarse, aunque fuera en un contexto puramente profesional? En diversas entrevistas, ambos siempre se refirieron al otro con respeto, mencionando el gran valor de su relación laboral y personal, y nunca cerraron completamente la puerta a una futura colaboración si el proyecto adecuado surgiera.
Esta actitud, esta pequeña luz de esperanza, fue la que mantuvo a muchos fans aferrados a la idea de que quizás, solo quizás, algún día el destino los volvería a unir profesionalmente. Esa fue la promesa tácita, la esperanza silente que ha estado latente en los corazones de sus seguidores durante todo este tiempo. Y amigos, ese día ha llegado. Esa promesa, esa esperanza, ha sido cumplida de una manera que nadie se atrevió a soñar. Prepárense porque la noticia es esta: Kerem Bürsin y Hande Erçel han anunciado su regreso a la pantalla juntos en un nuevo y ambicioso proyecto internacional. Sí, han escuchado bien. No es una secuela de Senkalkapm, no es un simple cameo, es un proyecto completamente nuevo, una serie original para una de las plataformas de streaming más grandes del mundo, con una inversión millonaria y un equipo creativo de élite que promete revolucionar el panorama de las series dramáticas. El anuncio se hizo de una forma magistral, comenzando con una serie de publicaciones crípticas en sus respectivas redes sociales, una cuenta regresiva, una imagen abstracta con dos siluetas difuminadas, un hashtag misterioso que rápidamente se hizo tendencia mundial. La especulación se disparó. Los fans entrenados en el arte de descifrar mensajes ocultos comenzaron a conectar los puntos, pero la mayoría pensaba en campañas publicitarias individuales o, en el mejor de los casos, un reencuentro casual. Nadie, y repito, nadie, estaba preparado para lo que vino después. Un comunicado de prensa conjunto emitido por la plataforma de streaming reveló los detalles. La serie, cuyo título provisional es Ecos del Destino, es un drama romántico con tintes de thriller psicológico ambientado en dos líneas temporales diferentes, que explora las complejidades del amor, la pérdida y las segundas oportunidades. Y lo más impactante, los protagonistas serían Kerem Bürsin y Hande Erçel. La noticia explotó como una supernova en el universo digital. Las redes sociales colapsaron. Los trending topics se llenaron de nombres como #Hande Kerem Returns, #Ecos del Destino, y por supuesto, miles de mensajes de sin palabras. Los fans que habían esperado pacientemente o a veces impacientemente por este momento, estaban en un estado de euforia colectiva. Los memes, los vídeos de reacción, las lágrimas de alegría, todo era un testimonio del impacto que esta pareja sigue teniendo en el mundo. La promesa implícita de que su profesionalismo superaría cualquier barrera personal se había materializado de la forma más espectacular. Lo que hace que esta noticia sea tan impactante y nos deje sin palabras, no es solo el hecho de verlos juntos de nuevo, sino el mensaje que envía. Demuestra una madurez profesional y personal admirable. Después de su ruptura, muchos dudaron que pudieran volver a colaborar, temiendo que las tensiones o los recuerdos del pasado se interpusieran. Sin embargo, Hande y Kerem han demostrado que su dedicación al arte y su respeto mutuo son más grandes que cualquier diferencia personal. Han priorizado la oportunidad de contar una historia poderosa y de reencontrarse con su público a través de su trabajo conjunto. En las primeras declaraciones a la prensa sobre este nuevo proyecto, ambos actores se mostraron increíblemente entusiasmados. Hande habló de la fuerza del guión y del desafío de interpretar a un personaje tan complejo, mientras que Kerem elogió la visión del director y la química innegable que sigue existiendo entre ellos como colegas. Ambos hicieron hincapié en el enfoque profesional, en la calidad del proyecto y en el honor de trabajar con un equipo tan talentoso, sin entrar en detalles sobre su relación personal pasada, pero dejando claro que la admiración y el respeto mutuo están intactos. Este regreso no es solo un regalo para los fans, es un hito en sus carreras. Los posiciona no solo como talentos individuales, sino como una dupla que, cuando se une, tiene un poder magnético inigualable. La expectación por Ecos del Destino es estratosférica, y no es para menos. Imaginen el reencuentro en pantalla, la evolución de su química, la profundidad que aportarán a sus nuevos personajes con la experiencia de vida que han adquirido. Es una segunda oportunidad, no para su relación personal, sino para su colaboración artística, una que promete superar incluso las altísimas expectativas generadas por Senkalkapm. Nos han enseñado que las historias pueden tener capítulos inesperados, y que a veces, los mejores regresos son aquellos que nadie veía venir. Han roto el molde, han desafiado las convenciones y nos han recordado por qué nos enamoramos de ellos en primer lugar, por su talento puro, su carisma arrollador y su capacidad para conectar con el público a un nivel profundamente emocional. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los nombres que nos hicieron soñar, los que nos robaron el aliento con cada mirada, han regresado para dejarnos, una vez más, sin palabras.
No solo han confirmado que su magia sigue intacta, sino que están dispuestos a explorarla en nuevas dimensiones, llevando su talento a niveles insospechados y demostrando que su conexión profesional es un fenómeno que merece ser celebrado. Es una promesa cumplida a su público, una muestra de profesionalismo y un regalo para todos los que creímos en su arte. Un recordatorio de que a veces las historias más grandes están aún por escribirse, incluso después de lo que parecía ser un final. Muchísimas gracias por acompañarme en este emocionante viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta increíble noticia. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este bombazo. ¿Qué significa esta reunión para ustedes? ¿Están emocionados por verlos juntos de nuevo en Ecos del Destino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer cada una de sus opiniones y reacciones. Si este vídeo les ha gustado y les ha dejado con la boca abierta, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos muy pronto con más noticias y chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.